Muy buenas noches en este lunes 7 de julio del 2025. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes después del que el lunes pasado, de la semana pasada, no lo pudimos estar precisamente por las condiciones meteorológicas que había aquí en Jalapa y el asueto que dieron por los días de carnaval allá en el puerto de Veracruz, que fue un evento muy pasado por agua, por cierto, donde los graderos, los que ponen las gradas, se quejaban y tuvieron que bajar a más de la mitad del precio de las gradas, porque precisamente por las condiciones meteorológicas no estaba muy visitado por la ciudadanía del puerto y del estado de Veracruz y otros lugares del país que vienen. Pero bienvenidos, está como siempre con nosotros, Toño Lagunes. Buenas noches. Alfredo Vielma. Buenas noches. Martín Quitano. Hola, ¿qué tal? Y el terrible Toño Negro. Buenas noches, un placer. Pues empezamos con tres temas que son dignos de análisis y de reflexión, porque de verdad que uno no entiende qué es lo que está ocurriendo o con qué criterios se gobierna, se establece la política pública del país en estos tiempos del segundo piso de la cuarta transformación. Está, por ejemplo, el nombramiento del doctor Muerte, como le han atinadamente puesto a Hugo López-Gatell, que se va nombrado como representante de México a la Organización Mundial de la Salud. Válgame Dios. Uno no sabe, se preguntan muchos analistas a nivel nacional y aquí mismo en Veracruz, si lo mandan para que esté lejos del país, porque no podemos soslayar que la actual presidenta Sheinbaum tuvo sus diferencias con este señor cuando era el subsecretario de Salud del país y por nombramiento expreso del presidente López Obrador se hizo cargo de atender la pandemia del COVID-19 en el país, que generó, algunos analistas dicen, más de 800,000 muertos y no la cifra que se maneja oficialmente. Es un premio, es un castigo. Este señor debería estar en la cárcel. De eso vamos a hablar, pero también este fin de semana, este domingo, ayer concretamente, hubo una visita al sur del estado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se trataron tres temas fundamentales: inversión en obra pública, la puesta en marcha de un hospital en la ciudad y unas cifras que no quedan claras con respecto, y ni cómo se van a manejar, por supuesto, con respecto a los pueblos originarios o las comunidades indígenas del estado de Veracruz. Son dos temas que son fundamentales, pero también este fin de semana hubo fútbol en el remozado Estadio Luis Pirata Fuente, un torneo cuadrangular entre un equipo argentino, dos mexicanos, el Mazatlán y el Cruz Azul, y algún otro que no recuerdo cuál. Un colombiano, ¿no? Un colombiano. El Once Caldas, tienes razón. Bueno, pero la nota no es el resultado que ganó Mazatlán, por cierto. Perdió Cruz Azul la final con Mazatlán, sino el estado del Estadio Luis Pirata Fuente, donde se invirtieron más de 1,600 millones de pesos, que hubiera alcanzado para hacer cuando menos 2 estadios nuevos, y que está en situación lamentable, goteras, no está terminado, bueno, con infinidad de detalles para hacerlo un estado digno del estado de Veracruz. De verdad que uno no entiende dónde están las responsabilidades. ¿Por qué no se finjan responsabilidades? Porque esto tal parece que es un robo despoblado sobre lo que se hizo en ese estadio a ese costo. Estos tres temas vamos a hablar y empezamos, por supuesto, con el nombramiento del doctor Muerte. Y empiezo con Toño Negro.
Toño, ¿qué te parece? La cifra de 800,000 muertos por COVID no es una aproximación, es una contabilización detallada hecha por un panel independiente de expertos. Pero no solamente tiene ese matiz, casi 1 millón de personas, sino que cada año la autoridad sanitaria tiene que prepararse para lo que se llaman las defunciones esperadas. Hay gente que va a morir por accidentes, que va a morir por cáncer, que va a morir por enfermedades cardiovasculares, y es necesario tener las previsiones en los hospitales, hasta en las funerarias. Y resulta que en la epidemia de COVID hubo 300,000 muertes no esperadas, es decir, murieron más de 300,000 personas que lamentablemente no pudieron recibir atención por la saturación y la estúpida administración de la crisis del COVID. Se llaman muertes no esperadas, es el nombre epidemiológico, pero son personas que no tenían que haber muerto y murieron adicionalmente. Esto significa que en realidad las malas decisiones sanitarias costaron 1,100,000 vidas. Y para tener un referente clarito, Japón tiene exactamente el mismo número de habitantes que México, con una diferencia. En la cuarta parte del territorio, en menos de 500,000 de kilómetros cuadrados y en miles de islas, 4 las más importantes. Bueno, Japón tuvo 76,000 muertos por COVID, nosotros 800,000. Cuando tenemos 3 veces más territorio y las condiciones más apropiadas para el combate de una epidemia. ¿Qué fue lo que hizo López-Gatell? Decir que el presidente tenía razón en no usar cubreboca. Decir que la vacuna no era obligatoria. Importar una vacuna que esa sí era de agua, la vacuna hecha en Cuba, sin los referentes apropiados. Pero además López-Gatell es el mismo hijo de su Madre. Que canceló la norma oficial mexicana que obligaba a las autoridades a hacerle gratuitamente la mastografía y los estudios de Papa Nicolau a las mujeres con regularidad para prevenir y para combatir a tiempo el cáncer de matriz, el cáncer de útero y el cáncer de mama. ¿Por qué lo eliminó? Para quitarle al gobierno la obligación de cumplir este procedimiento para ahorrarse dinero. Es el mismo cómplice de la reducción de casi, bueno, no quiero mentir, pero casi el 80% del presupuesto destinado a salud. Si este fuese un régimen con una justicia independiente y si hubiera pena de muerte, López-Gatell ya estaría descansando en el infierno. Es un individuo que no merece más que desprecio por el servilismo brutal con que respaldó los caprichos y las estupideces de López Obrador, por ejemplo, cuando sacó la imagen religiosa y dijo que eso era suficiente para protegerse del COVID. Ahora, hay que recordar que a principios de año, López-Gatell se aventó brutal al cuello del secretario de Educación, lo comentamos en la conjura, cuestionando sus políticas de prevención de venta de comida chatarra en las escuelas. Estaba muy ardido porque el secretario de Educación era el presidente de Morena y primero lo iban a hacer supuestamente senador en Ciudad de México, después diputado, y era tal el nivel de descrédito e impopularidad que no le dieron nada. Entonces, en lugar de reconocer que fueron López Obrador y Claudia Sheinbaum los que no le dejaron llegar al Congreso, se fue contra el secretario de Educación y se aventó durísimo contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, un secretario de salud al que no va a respetar su embajador, un secretario de educación al que no va a respetar su representante en Ginebra, en la OMS, como bien lo dijo Carlos Luna, por cierto, muy feliz cumpleaños, te la hayas pasado estupendamente. Como dijo el rector, esto no es más que sacarlo del juego y les vale madre la importancia que tiene el puesto de representar a México en la Mundial de la Salud y en la Panamericana de la Salud. Muy bien, Toño, gracias. Oye, Alfredo, tal parece también que después de que no lo dejaron llegar a ser candidato a una elección pública, pues este nombramiento parece una indicación directa del expresidente López Obrador para sacarlo
pues del contexto del descrédito que hay aquí en el país hacia este individuo. Pero como dice Toño, allí difícilmente le va a hacer caso al secretario de Salud, o bueno, ya ni se diga al secretario de Educación, que nadie le hace caso, ese señor está metido en sus negocios, ¿no? ¿Cómo ves el tema, Alfredo? López-Gatell fue una propuesta de Alcocer, el secretario de Salud, al presidente de la República, para que sirviera de vocero y desde luego en el manejo de la pandemia del COVID. Malagradecido, porque esa fue una propuesta del secretario, quiso después ser el secretario. Sí, es. Porque además Alcocer pues, es un científico poco dado a la grilla y se marginó o lo marginaron absolutamente en este asunto. Lo trascendente, creo yo, de esto, ya Toño dio las cifras, son muy precisas, las 800,000 muertos, que equivalen a casi 14 más del escenario catastrófico que había diseñado por los Sí, en un 60,000 principio, muertos ajá. López-Gatell. Lo que está detrás de esto es lo que realmente preocupa, porque finalmente a los muertos ya no los vamos a revivir, pero él es culpable de eso, es un delito de lesa humanidad lo que él cometió en México, porque la verdad poner a México, un país de 130 millones de habitantes, en el cuarto lugar mundial en el número de muertos por COVID, apenas junto con la India, que tiene 1.350 millones de Como habitantes. 5 veces Eso es más. gravísimo, eso es nada más. 10. Eso nos da el reflejo de cómo fue el manejo Sí. de esto. Pero aparte de todo, un individuo que caminó en sentido contrario a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. El uso de cubrebocas, las vacunas, la vacunación, los análisis para saber si estaba uno contagiado o no. Todas esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que él desechó, y por eso justamente hubo un mayor número de muertos. El mayor número de muertos en el sector salud fue el de México. Sí. ¿Cómo es posible que una vez conseguidas las vacunas, dar instrucciones para que se vacunara a todo el mundo, menos al personal del sector salud? Y viene, y volvemos a lo mismo, a lo que trasciende en esto. ¿Al por qué lo mandan como representante a la Organización Mundial de la Salud en un cargo que no existe? Simplemente eso que él va a desempeñar allá, ya lo está desempeñando un representante de México ante la Organización Mundial de la Salud y todo lo que tiene que ver con la ONU en ese sentido, ¿no? ¿Qué es? Porque es trascendencia del poder político de un expresidente que es el que está dando todas las señales. Porque además días antes habían nombrado en la UNESCO a quien fuera, se desempeñara como titular del INSABI, ese otro elefante blanco que fue todo un fracaso, y señal de que, señores, obviamente, propuesta del expresidente López Obrador. Y la expresión de la presidenta, cuando le preguntan, insinuándole esto, justamente dijo, no, yo lo nombré y con mucho gusto. Esto es una bofetada al pueblo de México y a todos los dolientes del COVID-19. Así es, Alfredo. Es una bofetada que un criminal Eh, de esta naturaleza tenga un nombramiento, aunque sea político, no técnico, allí en la organización. pues son más vacaciones importante. pagadas en Sí, Ginebra, ¿no? sí, con chofer, con salario en dólares, con renta incluida. Pasaporte diplomático. La verdad, es un nombramiento que no tiene madre. No hay otro adjetivo que ponerle a esta situación, Toño Lagunes. Sí, es un nombramiento que no cabe dentro de la lógica de hacer una buena política, no solo de salud, sino una buena política hacia quienes dirigen o quienes generan las políticas mundiales en ese tema, ¿no? Recordemos que el doctor Hugo López-Gatell fue despedido por
el presidente Felipe Calderón en el 2009, justo por el mal manejo de la pandemia de la influenza en el 2009. Fue despedido porque no seguía las indicaciones o las cuestiones técnicas, lo mismo que sucedió ahora, pero esta vez sí fue arropado, esta vez sí fue cobijado, y además el señor llegó a ser un rockstar, ¿no? Se sentía un rockstar, era el guapo de toda la 4T, decían las señoras que... Rockstar. El rockstar. Y eso, por eso, justo lo que decía Antonio Nemi, él imaginó que tenía el capital político para lograr ser primero presidente de la República. Después pensó que podía llegar a ser jefe de gobierno. Y finalmente quería ser delegado, ¿cómo se llama? ¿Delegado? No, diputado. Jefe delegacional, ¿no? Se llaman alcaldes, se llama. Ahora es alcalde. Pero quería ser diputado, primero senador y después diputado federal. Y le fue bajando. Pues, obviamente no le dio porque políticamente no hizo lo necesario, lo suficiente para hacer los amarres, para tener un grupo que lo pudiera respaldar. Y además, digo, hay que decirlo, yo no entiendo por qué la presidenta lo designa como representante ante la OMS, si era evidente, era muy notorio, se dijo en muchas columnas que no coincidían en ideas, ¿no? Inclusive ella no lo tomaba en cuenta. Lo vetó. Y lo vetó. Para cualquier aspiración Pues política, ahora dicen ¿no? que es un orgullo nombrarlo, y todos los de la 4T dicen que el señor hizo un gran trabajo, pero se les olvida lo que ya decían, que el número de muertos, que fuimos el país con más de 4.500 personas, doctores y demás, del sector salud que fallecieron durante la pandemia. Además, fuimos el país, no sé si latinoamericano o mundial, creo que es latinoamericano, que mayor número de huérfanos tiene justo por este descuido, por este mal manejo de la pandemia. Y eso no es, yo creo que no se debe olvidar. Y no debemos de olvidar que esto, como ya se ha dicho quienes saben de las cuestiones epidemiológicas, que esto se puede repetir. Es decir, una pandemia puede ser repetida y se va a manejar con personas o desde la OMS. El señor va a dictar políticas públicas a nivel mundial para atender problemas de esta naturaleza. Es grave lo que se está haciendo, y es grave la imagen de México ante el mundo en cuestiones tan técnicas y tan puntuales. Así es, mi Toño. Martín, finalmente el doctor Muerte consigue un estatus diplomático, como dice Toño Nemi, que le va a resolver su vida en los próximos años. ¿Crees que sea merecedor de un trato privilegiado este cabrón? Oye, después de escuchar tu introducción, escuchar a los compañeros, a Alfredo, a Toño, a los Toños, pues efectivamente la calificación es que no tiene ninguna condición para poder ser un referente de representación de México, salvo que asumamos que el servicio exterior de México, las representaciones internacionales de México en los últimos 7 años se significan por la incompetencia, por los señalamientos específicos respecto de sus comportamientos, y me refiero a muchos de los personajes que están representando a nuestro país, y particularmente a la administración de la Cuarta Transformación. Y cuando pienso en esto, estoy no solamente imaginando al señor López-Gatell, sino a muchos de los embajadores que han sido llamados al servicio exterior, como unos copas particularmente, claro, y otros que están siendo llamados a las representaciones de nuestro país en el exterior a partir de acuerdos políticos, de pago de favores específicos logrados en un determinado tiempo y en acuerdo con el expresidente López Obrador y digamos ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, dicho lo anterior, creo que en este sentido la rebaja del servicio exterior y de la representación de México en el extranjero es absoluta.
Hugo López-Gatell es un elemento más que obviamente acomoda esta lógica política de representación de nuestro país, que es una tragedia. Y es una tragedia para todos los mexicanos que personajes de esas características. Insulto, claro, además, claro, ¿no? es un insulto para la sociedad mexicana y obviamente para la historia diplomática de nuestro país, porque al final de cuentas, efectivamente, la OMS es un cargo diplomático y tiene características como tales que les generan una serie de participaciones económicas y de protección fuera del país que pues los mexicanos en lo general no tenemos. Y lo terrible, perdón que te interrumpa, cuando hablas de un cargo diplomático, Que no que lo es, te- ¿eh? que No, no no, lo es él es técnicamente, ministro. Que no, no. porque si no tuviera que pasar por El el Senado. Senado, ese Claro. nombramiento, El de la y ahí señora sí que es se la lo hubieran representante. acabado. Su cargo es de ministro, nivel de ministro, que es una especie de auxiliar en la OMS. Va a tener un salario de cerca de 10,000 euros. No va a tener chofer, no va a tener asistentes, pero se supone que... ¿sí? Pero se supone que tiene al final de cuentas una serie de coberturas como tiene un representación. estatus como tal, Ahora, ¿no? lo sacaron de la nada, el señor estaba debajo de las piedras, no se sabía nada de él prácticamente. Bueno, en el sentido de que no era ya una figura de nada, salvo que fuera la gran figura del Doctor Muerte, como atinadamente se ha comentado. 7,000 por Y, dos, y creo 200,000 pesos más o menos va a tener de salario allá más, además un pago de algo así como 2,500 o 3,000 euros más para las cuestiones de la casa. El pago de la... Yo creo que es ni sumando Creo- con los Creo que ingresos. en este sentido, a Hugo López-Gatell lo sacan de donde haya estado, también como una caja china. Había una serie de problemas en ese momento de la narrativa oficial, de muchos desajustes y desbarajustes, y nos llevan a estar hablando de un personaje de esas características como un evento también de generar penumbras o discusiones alternas, y yo no dudo de que en la habilidad del trabajo político del expresidente López Obrador, porque creo que ninguno de los 5 aquí presentes podemos pensar que esta es una decisión unilateral y soberana de la presidenta, sino que está encausada por el expresidente como uno de sus favoritos. Lo mostró así durante todo el proceso de su administración con Hugo López-Gatell, el expresidente López Obrador, que esta decisión no conlleva una jugada de distracción también de la discusión pública en nuestro país. Alcanza para poco al final de cuentas, pero siempre va a estar esta referencia de cómo es que una presidenta con esa cara que se establece a partir de decir yo lo nombré y estoy satisfecha con su comportamiento, etcétera, que demostraba efectivamente lo contrario. Fue una imposición a ojos vistos, a ojos de todo el país, una decisión absolutamente por encima de lo que pudiera haber pensado y querido decidir la presidenta, y creo que en ese sentido un daño visible a la imagen de alguna manera, de poder que debería de tener la presidenta de la República. Rector, Sí. hay dos aristas graves que requieren comentarse y por ende renuncio a mi tiempo en el siguiente tema, porque aquí hay dos temas que son críticos. El primero es que tenemos que pasar de la perspectiva de los individuos a lo que ocurre en el mundo. Donald Trump designa como responsable de la salud en los Estados Unidos a otro orate, a un tipo verdaderamente fuera de sus cabales, que afirma que las vacunas son veneno, que las vacunas producen anencefalia y que ha hecho su carrera como el gran crítico lleno de bulos, de mentiras y de infamias contra los sistemas sanitarios del mundo. El señor Kennedy, que nada tiene que ver con la familia Kennedy que conocemos. Hoy en Estados Unidos, el gran debate es que este individuo está haciendo lo mismo que López-Gatell en México. El desmantelamiento del sistema sanitario, que además, con la reforma fiscal recientemente aprobada en Estados Unidos, va a reducir drásticamente la cobertura de servicios de salud para muchos millones de estadounidenses. Antes de la reforma fiscal de Trump, había 55 millones de estadounidenses sin acceso a los servicios de salud que morían por no tener para pagar enfermedades gastrointestinales, que morían de infecciones bacterianas en pulmones que podrían curarse con un tratamiento con antibióticos.
Esta cifra de 55 millones de gringos puede subir fácilmente a 80 o 90 a partir de lo que Trump acaba de hacer con el apoyo del señor Kennedy. Ahora, en el caso de México, la gran tragedia no es ni siquiera que lo hayan nombrado a este estúpido asesino como representante de México. La gran tragedia es que las políticas sanitarias están catastróficamente peor de lo que fueron durante el gobierno de López Obrador. La primera magna licitación de medicamentos del gobierno de Sheinbaum la tienen que cancelar porque habían encontrado sobreprecios hasta del 130%, para empezar. El tema de IMSS Bienestar no se acaba de consolidar. A 8 meses de distancia del inicio del gobierno se siguen peleando el botín, porque el IMSS Bienestar, que no tiene ni la estructura, ni la capacidad, ni la experiencia... Pero sí tiene el ramo salud. Bueno, a eso voy. Se está apoderando de las instituciones y de los recursos locales, y al final, cuando hay un conflicto, nadie es responsable. Ni los estados a los que les quitan la infraestructura, ni el IMSS Bienestar, que finalmente por ley no tiene ningún mandato ni competencia en atender este tipo de prestaciones. Pero ojalá y nada más fuera eso. Adicionalmente, la presidenta decide en algo similar a la farmaciototota del presidente López Obrador, en algo similar, bueno, lo de las camionetitas no fue dañino realmente, simplemente fue una ocurrencia. Pero bueno, decide que Birmex, la empresa responsable, antaño eficientísima, gloriosa, digna de encomio, y que ya pudrieron, se va a encargar de fabricar medicamentos. Y anuncia esto después del fracaso en la compra consolidada, porque sus actuales funcionarios se estaban robando millones de pesos, y ojo, no hay un solo detenido, y hablamos de decenas de miles de millones de pesos. Y algo importante, no solamente es que hayan cancelado la licitación, que se quisieran robar la lana, el problema es cuánto demoran el abasto de medicamentos por tener que repetir todos los procesos. Imagínense ustedes el engaño, la mentira de la señora presidenta. ¿De dónde va a sacar las patentes de los medicamentos? Se va a invertir en biotecnología, ya dijo que se va a invertir en biotecnología. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿De dónde? Supongamos, sin conceder que hace como Brasil y la India en algún momento y rompe las patentes. ¿Dónde va a sacar la maquinaria? Supongamos que va a Superama o a Superche y encuentra la maquinaria en el anaquel y se la lleva. Bueno, ¿de dónde va a sacar las sales? Los precursores químicos. Supongamos que compra los precursores químicos y las sales. ¿De dónde carajo va a sacar el capital para pagar los miles de millones de dólares que representa todo eso? Y mientras estamos hablando y yo criticándolos, muriendo gente por falta de medicamentos. El personal Sanitario. Bueno, ayer llega la señora de gira a Veracruz, ya lo van a tocar, y resulta que el hospital no tiene contratada a la gente que tiene contratada. Y resulta que el hospital inaugural no tiene ni una sábana para una cama. Bueno, no se puede jugar de esa forma con la vida y la muerte de las personas. Esto representa López-Gatell, pero en el fondo, la falta de una política sanitaria articulada mata gente, deja personas huérfanas. Abandonaron la política de prevención de accidentes, abandonaron la política de vacunación. No tienen ustedes idea de lo que le va a costar a la generación de sus hijos y sus nietos la destrucción del sistema inmunitario de México. Pero en fin, López-Gatell ya está en Ginebra. Y por cierto, no vayan a pensar ustedes que 10,000 euros es mucho en Suiza, ¿eh? 13,000 euros, con los gastos de hospedaje y casa. Tampoco es mucho, pero no es poco. No, aparte, en Ginebra no hay posibilidad de aburrirte. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que ya se adelantó Toño. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz, los resultados y las interrogantes de que a qué vino, a darle dinero a los pueblos originarios, a anunciar la construcción de un distribuidor vial, a inaugurar un hospital que, como dice Toño, no tiene el personal que dice que contrataron, no tienen medicamentos, no tienen ni sábanas, dice el Toño Nemi. ¿Qué te parece
Alfredo, ¿es productiva esta visita o es parte de una campaña extendida de la 4T? Es por eso, justamente eso. Es un diseño que trae la presidenta, porque la semana pasada estuvo en Nayarit, allí inauguró un hospital de lo mismo y llevó a todo el equipo del sector salud y se echó un discurso en el sentido de que ahora sí iba a llevar al país al mejor sistema de salud, no dijo mundial, por supuesto, pero sí ofreció servicios de salud de primera. No sé cómo lo pudiéramos obtener cuando uno de los elementos fundamentales para el sector salud es tener medicinas, y ya llevamos 9 meses de gobierno y no hay Y nada medicinas más no. en México. Y hubo un fraude en bienes. Viene ahora Coatzacoalcos, inaugura el hospital materno-infantil que se inició, cuya construcción se inició en el 2012, en tiempos Después de 13 años. Duarte de Ochoa. Y todavía no termina. Y Duarte de Ochoa lo ofreció, que antes de Han inaugurado cayera Miguel su Ángel gobierno, Yunes también. llegó Miguel Ángel Yunes Linares, Y lo Cuitláhuac hizo, también lo inauguró. pasó todo Cuitláhuac, y ahora viene la presidenta, lo inaugura, y ciertamente le ponen allí un equipo que me recordó aquella escena de cuando inaugura Miguel Ángel Yunes Linares, ya gobernador, en un hospital en Tatahuicapan. Lo inaugura y se hizo lo mismo que ahora, toda una fiesta en el sentido de que ahora sí se le estaba dando su lugar a la población indígena de Veracruz. Bueno, terminando el evento, recogieron todo el equipo y Y se el lo llevaron. hospital se quedó totalmente desmantelado. Me preocupa mucho porque la presidenta está utilizando un discurso análogo al que utilizó su antecesor en materia de salud. Dice esto y me sorprende que lo haya dicho. Dice, ahora vamos a seguir un nuevo modelo, porque el modelo neoliberal fracasó. Miren ustedes, dice, vamos a utilizar el seguro social para darle seguridad social a buena parte de la población que tiene el derecho a la protección social. Al Instituto de Seguridad Social para los trabajadores al servicio del Estado, lo vamos a poner en el ISSSTE. Y desde luego el INSABI, el IMSS Bienestar, se va a ocupar de darle servicio médico a la población más desprotegida. Todo esto porque el anterior modelo fracasó. Pues es el mismo modelo, no hay absolutamente nada nuevo. Lo sorprendente es que lo dice la presidenta de la República. ¿Y a quién se lo dice? ¿O qué piensa de los mexicanos? Es de verdad bochornoso escucharlo, porque además es una ofensa. Es una ofensa. Y esto, pues hay que decirlo. Decía Martín que no había mucho de hablar para esta visita, pero bueno, pues este es uno de los casos que hay que subrayar, ¿no, Martín? Claro, claro. Porque la verdad no, es simplemente inaceptable que venga a Veracruz la presidenta y diga esto, de que ahora sí va a haber mejor servicio de salud. Cuando, insisto, no hay, en primer término, medicinas en todo México. Lo que pasa es que llevamos 7 años, Toño Lagunes, con visitas presidenciales anunciando cualquier cantidad de inversión y de proyectos y después de 7 años no tenemos nada. Sí, hablan de cifras de inversión, hablan de caminos, hablan de infraestructura hospitalaria, hablan de una serie, los números alegres, ¿no? Los mencionan, pero no cuadran. Y digo, al menos desde mi perspectiva no cuadran y les voy a decir por qué. En la visita que acaban de hacer, hablaron de 1.480 millones de pesos que se van a destinar a las comunidades. Pero no hay claro cuál es el número. Sí, algunos hablan de 18 comunidades y otras 18,000. de 18 comunidades y otras de más de 2.570 comunidades que van a ser beneficiadas con 1.480 millones de pesos.
Si tomamos uno u otro, si tomamos la cifra de 2.570 millones, de 2.570 comunidades, perdón, estaríamos hablando que a cada comunidad le tocarían algo de 550, 560 mil pesos. ¿Para qué les puede servir? Pero además, ¿a través de quién se ¿Y a cobra? través de quién, no? Esa es la pregunta, Claro. ¿no? Si tomamos en cuenta que solo van a ser 18 comunidades, estamos hablando que a cada comunidad les va a tocar 82 millones de pesos. Y aquí viene justo lo que decía, una serie de preguntas. El dinero que sea, que les vaya a tocar, ¿a través de quién? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién les va a definir asesorar? prioridades? ¿Quién va a asesorar en términos de la infraestructura básica que se va a realizar? ¿Quién les va a hacer auditorías a esos montos? O sea, venir a decir que se va a dar y que se va a entregar, pues se puede entregar hasta la Torre Eiffel a cada comunidad, pero ¿para qué lo van a utilizar, no? Ahora, habla que también se habló que se va a destinar 3,000 millones de pesos justo para el sistema de bienestar. Tan solo el hospital de Coatzacoalcos, ellos dicen que costó 800 millones de pesos. Pero ya ustedes ya lo han dicho, había antecedentes de ese hospital en términos del edificio, no sé qué más pudiese haber tenido, y les costó 800 millones de pesos. Con esos 3,000 millones de pesos dice que van a construir 3 hospitales nuevos y van a construir o van a equipar el piso 7 y 8 de la torre pediátrica y se va a atender, que ya lo he escuchado en otros lados también, en otras administraciones, se van a atender a los infantes que resulten en cuestiones de quemaduras. Entonces, insisto, son cifras que se vienen, se dicen de manera muy alegre, pero ya haciendo un análisis, que no es lo que acabo de decir, un análisis profundo, pero si nos fuéramos a un análisis más profundo, no soporta, la verdad no soporta un análisis profundo para saber montos, para saber destinos, para saber qué se va a aplicar. No se puede. Es cierto. muy pesimista. Porque además son 800 millones de pesos. Los ¿A invertidos ahora. partir de qué año? ¿Del 2012 para acá? Porque ¿O de es obvio cuándo? que este gobierno no se ha gastado 800 millones de pesos en esto. No le alcanza para gastar 100 millones de pesos en un mes en la construcción de un hospital que viene ya de años atrás para... Ah, terrible. Sí, Sí, no. no. Bueno, No les da, no. Martín, tu comentario. Mi comentario, fíjate que yo cuando decía que no tenía mucho de qué hablarse con lo de Sheinbaum, lo decía también como una provocación desde el punto de vista de que es una más de las formas del comportamiento de la dirección, de la visión, de la cuarta transformación de estar en campaña permanente. O sea, no hay una lógica real de razones. Esas preguntas que con validez hace Toño Lagunes de cómo, cuánto, en qué tiempo, de qué condiciones, pues suenan bien en función de una racionalidad de políticas públicas. Lo que ha quedado demostrado en 7 años es que esta racionalidad no existe, excepto para la visión clientelar, para el manejo discrecional de los recursos, para la conformación de nuevas fortunas de grandes negocios, etcétera, etcétera. No para el diseño de una política clara respecto, particularmente hablando ahora de la salud, que nos haga realmente saltar los fuertes problemas que tenemos en esa área específica de la condición del ejercicio público, que ha quedado no solo rebasado, sino aterradoramente fuera de control respecto del dolor que se genera con la muerte, con las enfermedades que están allí padeciéndose cada vez más en el país. Y en ese sentido, creo que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta referencia de la campaña permanente no tiene mucho de qué hablarse realmente. Ahora, pensando en la cuestión de las aportaciones de 1.400 millones de pesos para los pueblos originarios y afro-mexicanos, Descendientes. habla Toño Lagunes de cerca de 570,000 pesos, también una cuenta que hice sobre la mayor cantidad de comunidades. Ellos dicen que va a ser un proyecto similar al que se ejerció en la administración pasada para las escuelas. Serán las comunidades quienes decidan cómo hacerlo, porque no va a haber intermediación de estos recursos. Llegará a la comunidad y allí la comunidad dirá si se lo reparten en tandas
o hacen unas fosas o letrinas o lo que se les ocurra a la comunidad. Es decir, realmente nuevamente viene no el desarrollo, no una política planeada para el desarrollo de las comunidades, sino la construcción de nichos que les permitan mantener controles políticos. Porque la pregunta al final, ya para irnos al corte, porque ya tenemos presiones al respecto, creo, mi querido Carlos, es ¿qué va a realmente plantearse con una lógica de planeación estratégica del desarrollo de nuestro país en estas condiciones de un ejercicio no solamente ignorante, sino absolutamente petulante respecto de lo profundo que es? Simple y sencillamente el gasto público sirve para la construcción de la clientela electoral. Y eso es aterrador. El detalle que tú acabas de utilizar un término que me parece muy importante, pero que no lo conocen. Planeación estratégica. Ya como planeación estratégica, no saben lo que es la planeación. Tan simple como eso. Muy bien. Vamos, a ver, Toño, pues un comentario breve al respecto. Creo que gracias. El mejor análisis, el más profundo, el más serio, es el de un destacadísimo columnista veracruzano, un agudo observador de la realidad, que al revisar todo esto sobre la gira presidencial, encontró el punto nodal y lo más trascendente de la visita. Y es que la señora presidenta trajo el mismo vestido de la vez pasada. Ahí se resume. Sí, ahí se resume todo. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con el último tema de este día, que tiene que ver con el estadio Luis Pirata Fuente. En un instante regresamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia
variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Amigos, estamos de vuelta en este programa, la emisión número 499 de su programa La Conjura. Y tenemos que empezar por el tema de fútbol y de la infraestructura. Pero antes que nada, el día de ayer en un partido muy sufrido, México fue campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF por 2-1. Un torneo bastante mediocre, esa es la verdad, que no se puede medir ni definir calidad futbolística en un contexto donde hay muchas carencias en los países que la integran, donde Canadá y Estados Unidos invierten y tienen una política diferente a la del fútbol mexicano, donde el negocio se hace aquí. Ellos de jóvenes exportan jugadores a varios países, sobre todo a Europa, para ir mejorando en un proceso de largo plazo la calidad futbolística. Y México sigue estancado en lo mismo. Se destacó pues que México campeonó el día de ayer, y en este contexto donde miles de gente fueron a celebrar el Ángel de la Independencia, Martín, como si hubieras ganado el campeonato mundial o la medalla de oro en los Olímpicos, ¿no?, que ya ganamos una vez en el 2012, pues surge el tema del Estadio Luis Pirata Fuente aquí en nuestro estado, concretamente ubicado en el fraccionamiento Virginia del puerto de Veracruz, colindando, por supuesto, con esa zona turística que se ha vuelto Boca del Río y la Riviera Veracruzana.
Un estadio donde se exhiben, más allá de la competencia futbolística que hablamos al principio, entre unos países, unos equipos mexicanos, un colombiano y un argentino, destaca las condiciones deplorables a estas alturas, donde casi 2 años de supuesta remodelación del estadio y más de 1.600 millones de pesos invertidos, las condiciones en que se encuentra el Pirata Fuentes. No solamente no está concluido, sino la construcción de las instalaciones son muy deficientes. Tal pareciera que fue un negocio de los responsables de remodelar este estadio, como está ocurriendo también aquí en Jalapa, con el estadio que está destinado a donde jueguen los Halcones de Veracruz, perdón, de Jalapa, aquí frente al Walmart, aquí por Arco Sur, perdón, donde no han terminado y donde ya están concesionados, que es lo peor, los 2 estadios están concesionados a particulares. Martín, este asunto huele, pero a corrupción a larga distancia, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me gustaría comenzar primero diciendo que efectivamente lo de ayer del partido de México, Estados Unidos, no, de Estados Unidos contra México contra Estados Unidos. Bueno, pero más allá del torneo, de las condiciones del fútbol, de este grupo de la Copa Oro, pues siempre será bueno ganarle a Estados Unidos, porque se volvió un clásico. Se volvió un clásico esto. ¿No? Y en medio de las atribuladas condiciones en los Estados Unidos de miles y miles de paisanos, es bueno darles una alegría al final de cuentas. Yo creo que ahí, y coincido con un columnista nacional que hoy provocadoramente llamaba que los jugadores de la selección mexicana hubieran dado un mensaje fuerte para reconocer el empuje que les dio la afición, lleno más de 70,000 y la mayoría mexicanos que gastaron su dinero, que gritaron, que respaldaron a la selección. Y creo que en ese sentido hay que rescatar esa parte. Al menos yo la rescato. Además el uniforme es súper bonito y el jugador Mora, que es negro. El negro. Que es y el jugador Mora, este chico de 16 años, extraordinariamente bien, y a mí particularmente Raúl Jiménez, por la condición en la cual estuvo hace algunos años, prácticamente de muerte. Entonces, creo que en ese sentido ahí está esa nota, pero efectivamente cuando nos vemos a la realidad esta local, que nos lleva a la cotidianidad de reconocer toda la tragedia que ha significado ya a la luz de un año, de unos meses después, la administración de Cuitlago García, aunque muchos ya lo suponíamos desde años atrás, a la mitad del periodo ya sabíamos en qué sentido iría esta administración, y es que el Estadio Luis Pirata Fuentes es un monumento al despilfarro, a la corrupción, al parece ser, porque hoy la gobernadora decía que iba a mandar al señor de la CIOP a ver qué onda con el diseño que se está poniendo ya en cuestionamiento, porque efectivamente si esto se reconoce que hay un mal diseño, es que, ¿qué pasó? Tiene que haber una investigación tan clara. Sí, perdón. El señor de la CIOP es ingeniero químico. Ajá. Y es el director general de Dos Bocas. Menudo perito van a... Bueno, dice que lo va a mandar. Estoy haciendo la referencia de lo que se supone tendría que ser un proceso de investigación básico, elemental, que nos permitiera tener claro qué pasó con una inversión tan grande, en las condiciones en las cuales se encuentra el estadio, y que apenas hace unos días, en un acto absolutamente, yo creo que fuera de lugar por la forma en la cual se prestigiaba a estos dos personajes de la administración pasada, el ex secretario de Educación y el ex secretario de Finanzas, que decían: nosotros pusimos aquí mucho para que este estadio, que es orgullo de Veracruz, saliera adelante. La verdad, a mí me parece una burla más de esta tragedia que se llamó el gobierno de la administración de Cuitlago García, donde efectivamente lo único que podemos tener, si lo revisamos a lo largo y ancho del territorio veracruzano, ejemplos como este del Estadio Luis Pirata Fuentes. Así es, Martín. Oye, Alfredo, a mí sí me encabrona que individuos como este, el exsecretario de Educación, ahora coordinador de los diputados federales de Morena, yo no sé dónde estábamos, y el otro individuo también
que lo menos que puede uno saber de él es que no es muy recomendable, presuman vía redes sociales que ellos son los que empujaron este proyecto de remodelación del Pirata Fuente. 2 individuos que para muchos en Veracruz son unos bandidos, ¿no? Entonces, y además ya le dieron por ahí la interpretación política de que es una ofensa contra la gobernadora porque se están echando porras como gente de Cuitláhuac, ¿no? O sea, y se puede decir muchas cosas del régimen de Cuitláhuac García aquí en Veracruz, pero estos 2 individuos no son precisamente lo mejor de esa administración. ¿Cómo ves el tema del Pirata Fuente? Es la nueva clase política, mi querido Carlos. Yo no sé confesar. Pero quiero hablar de la vieja clase política a propósito del manejo de la aplicación del recurso público. Fue en tiempos del presidente López Portillo. Él presumía mucho, me acuerdo que decía: mi gobierno es un gobierno de planes y programas. Y fue justamente en ese entonces cuando se creó la Contraloría General de la República, y en las entidades federativas el equivalente. Era Costa Lagunes el gobernador cuando en 1981 se creó la primera Contraloría en el Estado. Todo para controlar el ejercicio del recurso público. Bueno, ya sabemos cómo terminó López Portillo, ¿no? Envuelto en un ámbito de corrupción extraordinario. Después de la Contraloría se creó la Auditoría Superior de la Federación como brazo contable de la Cámara Federal de Diputados, y en los estados los famosos ORFES. También para controlar, en este caso, la aplicación del ejercicio público en el ámbito municipal. Se siguen robando el dinero con Contraloría, con auditoría, y porque además después se legisló en materia de licitaciones. Otro mensaje más para poder controlar la aplicación del recurso público. Lo lamentable en este caso es que, pese a todas estas instituciones y a la normatividad correspondiente, pues no hemos podido controlar la aplicación del recurso público. Ni se controla. Se lo siguen robando. Recuerdo que criticaron mucho al entonces presidente Peña Nieto cuando dijo que la corrupción en México era una cuestión cultural. Sí, Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Esto es cultural. Cultural porque estos que hablan de que son diferentes... El que no tranza no avanza. No, pues sí, pero estos dicen que son Pero diferentes. sí está usted de acuerdo con que el presidente Peña es muy culto. Que ya lo acusan de que recibió 25 millones por En eso sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero bueno, se sigue robando el dinero. Y este es un caso clásico, uno más de tantísimos. Así es. Pero además, ¿quién está en la cárcel? Lo estamos viendo. Se descubren laboratorios, se incautan armas. Pero no hay nadie a quien encarcelar. Se descubre que hay malos manejos ¿cómo se llama? Lo que fue el invento de López Obrador para el campo. Segalmex. Igual, Segalmex. No pasa Igual, nada. No hay nadie. Pues 2, 3. Ahí está Birmex, ahí en la cárcel. en este sexenio, Y esto que inició y que no pasa nada. no pasa nada. Y esto, bueno, sí estamos comentándolo y es conveniente hacerlo. Lamentablemente, a ver quién se mete a la cárcel. Ni Boca, Cuitláhuac, ¿no? Ajá. Y fíjate, Toño Nemi, que esto resalta, tú señalabas durante la intervención de Martín que mandan a un perito a revisar el estadio, que obviamente debe llevar ingenieros estructurales y todo lo demás, ¿no? No es que él lo vaya a hacer, porque pues un secretario de despacho de la 4T no tiene tan bajo nivel para revisar cuestiones técnicas, ¿no? Pero Toño, lo que encabrona y lo que está señalando Alfredo Bielma, después de 7 meses
de esta administración estatal. ¿A poco nadie se había metido a revisar esta obra de Pirata Puente? Como nadie se ha metido a revisar, a cuestionar, a denunciar y perseguir a toda la bola de ladrones que hubo durante la anterior administración. ¿Qué está pasando, Toño? Se están coludiendo, ahí está el vómito negro, lo están haciendo que regrese la lana. Y tal parece que los miembros de la 4T se tapan unos con otros, y en este país y en este estado de Veracruz no pasa nada, ¿no? Tal parece que vienen todos por la lana. ¿Cómo ves? Hay un principio general de administración pública que establece que cuando los servidores públicos han de ser de calidad, y la calidad incluye no solamente el conocimiento de sus temas, sino una conducta irreprochable, tienen que ser decorosamente pagados. Demagógicamente se ha utilizado la frase juarista de la honrada medianía para pretender que los salarios deben ser mediocres. Este es un error estructural de López Obrador porque el talento cuesta. Y si queremos un gobierno eficaz para resolver problemas muy graves y complejos, necesitamos a la gente más preparada, más comprometida, a los mejores técnicos y que no tengan necesidad de robar o que no sean tentados por la ambición. Entonces, una de las consecuencias directas de haber reducido drásticamente la nómina oficial del gobierno con un discurso torpe, retardatario. Que también había muchos aviadores. También, claro, por supuesto. Pero una de las consecuencias de esta política fue una ambición sin límites. He sido testigo de tropelías. Me corrieron de salud por denunciar los casos de corrupción. Presenté más de 300 denuncias penales, fue todo un escándalo. Y por eso me corrieron. Pero bueno, he visto tropelías de todo tipo. Y lo protesto. Jamás en los años en que he sido vedor de este fenómeno había visto tal nivel de ambición, tal nivel de ratería. Por ejemplo, el Nido del Halcón, el estadio de básquetbol, no era necesario. El estadio de básquetbol que se encuentra ubicado en las instalaciones de la universidad es un estadio de muy buena calidad, que si bien es cierto, no se parece en nada a los estadounidenses, es un estadio con todas las facilidades para recibir a 4.500 espectadores en perfectas condiciones de seguridad, de isonometría, de visibilidad, etc. ¿Para qué hacer un nuevo estadio? Evidentemente para robar, y ya quedó demostrado. El estadio está en tierras que no son propiedad del Estado. Está construido a menos del 50%. Llevan gastado el triple de lo que presupuestaron. Y para colmo de males, no hay responsables. Lo dijo bien Carlos. Voy a terminar con una infidencia, y aquí sí, me voy a poner mi capucha de periodista, aunque no tengo los méritos para hacerlo, pero tengo que proteger a mi fuente. En la Contraloría General del Estado de Veracruz, citaron a todo el personal a una reunión y cada uno de los empleados llevó sus actividades, sus hojas de cálculo, etc. Y les dijeron, hacemos esto así, asado, asado. Y un alto funcionario de la Contraloría los interrumpió y les dijo, a ver, espérenme tantito. Necesito saber si yo puedo contratar a los despachos de auditoría y si los puedo traer de Puebla. Esto fue en enero. Y no me lo dijo una, me lo dijeron dos fuentes diferentes, que obviamente voy a proteger, es su trabajo, es su sustento, pero esa es la realidad. Digo, no nos engañemos. El mecanismo de protección no es más que complicidad. ¿Cuánto dinero le pudo haber dado Cuitláhuac? ¿Cuánto dinero le pudo haber dado Senyacen? ¿Cuánto dinero le pudo haber dado este individuo espantoso, Eleazar, a la actual administración para financiar su campaña? ¿Y ustedes creen que no se protegieron? Por eso se sienten con plena impunidad. Pero nunca vi, y lo digo de verdad, tal nivel de ambición por el dinero ilícito.
nunca vi tal desesperación por cómo, es que además crearon este instituto que se llama Instituto para robarle al pueblo lo devuelto. Y ese sigue funcionando. Gracias, Toño. Toño Lagunes, finalmente tu comentario sobre lo que ocurre en impunidad, en complicidad con el régimen anterior, que se refleja en estos dos estadios que estamos señalando, el Pirata Fuente y el Nido del Halcón. ¿Cómo ves? Sí, hace un momento comentaba, no sé si fue Toño Martín, que no hay una articulación de políticas públicas. Y en ese sentido me voy a remitir a dos ejemplos muy claros. Primero, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que iban a hacer, ¿no? Y cuando después vino todo el tema de evaluación y que era obra faraónica y demás, hablaban hace un momento del secretario de Obras Públicas de Veracruz, que es un ingeniero químico. Poblano. ¿No? En aquella ocasión, dentro del grupo, del equipo compacto que hizo esta evaluación de la factibilidad y viabilidad del nuevo aeropuerto, iba un ingeniero agrónomo, Cabrón. quien fue, entre ellos, quien determinó que no era factible continuar con esa obra. Entonces, a eso me estoy refiriendo de la falta de planeación, de la falta de visión, de la falta de política pública articulada. Ahí está un ejemplo. El otro es lo que acabamos de comentar, de este ingeniero químico que es director secretario de Obras. Pero remitiéndonos particularmente al estadio Luis Pirata Fuentes, partamos del hecho que se presupuestó 500 millones de pesos inicialmente y salió en más de 1.600 millones de pesos, más del triple. Así es. ¿No? O sea, ahí estamos viendo si hubo planeación o no hubo planeación, si hubo corrupción o no hubo corrupción, quién evaluó las cuestiones técnicas, operativas, de obra y demás de este Luis Pirata Fuente. Porque al final del día resulta que el diseño está mal, porque si tú te sientas donde están los palcos, en la parte de acá, dejas de ver la mitad de la cancha. Ya no se ve la mitad. Entonces, ese es un problema de diseño. Segundo, hay unas escaleras que no te llevan a ninguna parte. Yo creo que le hicieron un homenaje a Led Zeppelin en esta canción de Escalera al Cielo, yo creo, porque no te llevan a ninguna parte. Los baños, hay unas fotografías ahí donde se ve que están inundados los baños. El estado de la cancha, lamentable. Afortunadamente no hubo ninguna lesión de algún jugador, ¿no? De estos que jugaron el torneo molero, pero ahí está. Ahora, vamos a hacer un ejercicio comparativo. El estadio de Monterrey, el gigante de acero que le llaman, costó $200 millones, nuevecito, desde la nada. Y un estadio maravilloso. Con toda la tecnología, yo he estado ahí, con todo lo que implica un estadio moderno. Sí. En tecnología, y ahí se va a jugar el mundial precisamente por eso. Por eso. Y quiere decir que este estadio, que fue una remodelación, costó $80 millones. Aquel costó $200 millones. Este $80 millones. En esa comparativa podemos observar si realmente se planearon, se hicieron bien las cosas y si todo fue transparente o no. Y lo digo a la luz de los resultados, insisto, de cómo está este estadio Luis Pirata Fuente. Sí, está, ¿no? claro. Es grave. Al final yo pudiera rematar y decir que este estadio Luis Pirata Fuente tiene un tufo a gas. Muy bien, Toño. O sea, que puede explotar. Ojalá. Gracias, Toño Nemi, gracias Martín, gracias Alfredo Vierba, gracias Toño Lagunes, pero sobre todo, como siempre les decimos, gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos lunes a lunes en su programa La Conjura. Les deseamos una feliz semana y sobre todas las cosas que le vaya muy bien. Soy Carlos Luna Escudero. Muy buenas noches.